Bueno, mi nombre es Silvina López, soy profesora en Historia, egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. El título de mi plan de tesis es, como bien decía, el movimiento obrero y los sectores de poder en la Patagonia Austral, 1880-1930, una comparación a partir de las huelgas de 1921. Y mi directora es la doctora María Jimena Senatore, y mi codirector es el doctor Pablo Navas. Yo inicié la beca en noviembre de 2018 y me encuentro realizando el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la UNP. Respecto del problema y las preguntas que son la base de este plan, podrían organizarse en tres. Por un lado, cómo se conforman los sectores obreros y propietarios en la región austral a principios del siglo XX, qué efectos tienen las huelgas obreras de Magallanes y de Santa Cruz sobre esos sectores, y qué pasa con los mismos a partir de las huelgas. El objetivo es intentar establecer una comparación de esos sectores antes y después de las huelgas del 21, identificando los cambios y continuidades en sus formas de asociación, de conformación y de socialización. Por otro lado, caracterizar el proceso en clave regional, analizando las características y estrategias de los sectores en sus contextos e incorporando categorías problematizadoras provenientes de distintos enfoques, como por ejemplo desde la biopolítica o desde la geopolítica, para poder explicar este fenómeno a escala regional y el rol de los estados dentro de este proceso. Dentro de los resultados esperados, lo que busco es dar cuenta de los procesos en clave regional, incorporando elementos teóricos que permitan profundizar ese análisis y a la vez aportar a la construcción del conocimiento respecto de la historia de Patagonia Austral a partir de una propuesta integradora, enmarcando el proceso en una perspectiva regional y de larga duración. Ya que quiero tomar un espacio que va más allá de la frontera y también más allá, digamos, de un sector único, sino que incorpore a los distintos sectores involucrados en ese periodo. Respecto de la metodología, les propongo una investigación cualitativa a partir de un análisis bibliográfico y documental en función de una perspectiva regional, que sería el eje central de la propuesta, con un enfoque comparativo, tanto de dos momentos, antes y después de las huelgas, y también a nivel transnacional, entendiendo la frontera desde los aportes de la historiografía más reciente, que entiendan a la frontera no como un espacio digamos, de separación, sino más bien como un espacio de socialización específico. A su vez, propongo incorporar elementos teóricos para profundizar y contextualizar aspectos del análisis y discutir estos temas en relación con los aportes historiográficos de las últimas décadas, que tengan que ver con la historia cultural, con la microhistoria, con la historia regional y sus nuevos aportes, algunas cuestiones de la historia de la prensa que se vienen desarrollando que son muy interesantes, como por ejemplo los trabajos de Marta Ruffini. En ese sentido, hay mucho bagaje nuevo para incorporar a la discusión de estos periodos. Respecto de las actividades, bueno, desde que comencé la beca me incorporé como miembro a dos proyectos de investigación, realizando distintas actividades en ambos. En uno de ellos dictamos una capacitación externa en el complejo cultural, que fue abierta, y por otro lado, en mi participación como expositora en las jornadas de comunicación y en las jornadas de la Escuela de Historia, que se hicieron en la UNPA el año pasado, y también la revisión y la recopilación de documentación a través de repositorios digitales de acceso abierto, que en este momento serían, digamos, los únicos a los que pude acceder en función de la pandemia, digamos, ya que yo tenía planificado este año iniciar con las tareas de archivo, pero bueno, eso se vio modificado. Respecto de los avances, pude acreditar ya el año pasado algunos cursos de distintas temáticas, la mayoría dictados en la UNPA, y en este momento me encuentro realizando varios cursos a distancia en distintas universidades, que la verdad que, por un lado, si bien la pandemia fue un problema para poder desarrollar algunas de las tareas, por otro lado también permitió poder cursar a distancia este tipo de seminarios y talleres que de otra manera serían más difíciles, ya que todos eran presenciales, y bueno, esto se modificó y fue más fácil poder hacerlo, ya que la mayoría eran en el mismo periodo, iban en paralelo. Respecto de las publicaciones, yo tengo una publicación indexada que en la revista Milkayak, y hace poquito
fue aceptado un artículo en la revista Cuadernos de H Ideas, que es de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, que saldría publicado en breve, y después tengo otros artículos que también están en proceso de evaluación. Respecto del trabajo pendiente y la estimación de tiempo, por un lado el trabajo de archivo a nivel local, regional y nacional, que sería digamos, el eje central de mi trabajo, que de momento, bueno, como decía, se vio paralizado por el tema de la pandemia. Yo estimo más o menos un año a escala regional, 1 año y medio, y otro año y medio a nivel nacional. Pero de momento me encuentro requisando repositorios digitales, donde encuentro mucho material de la prensa. De Magallanes hay mucho digitalizado. El Instituto de la Patagonia tiene una tarea muy importante ahí desarrollada. Y también es posible acceder a algunos repositorios nacionales que tienen algunas colecciones o están iniciando la digitalización, como la Biblioteca Mariano Moreno, y a su vez también a través de mail me pude comunicar con, digamos, algunos de esos archivos y pude acceder a algo del material que estaba necesitando de momento para ir avanzando con algunos artículos y demás. Por otro lado, la acreditación de los cursos obligatorios del doctorado, que estimo 1 año, dependiendo de la oferta de los mismos, por esto mismo de la pandemia, eso igual está supeditado a que suceda. El cumplimiento del requisito mínimo de las 500 horas de actividades en el marco del doctorado, que es lo que vengo tratando de avanzar de momento, ya que estoy impedida de hacer tarea de archivo, estoy tratando de avanzar en el sentido de la formación a partir de cursos. Y por otro lado, la publicación de artículos y la participación en congresos y eventos científicos, que eso está en curso de manera permanente desde que inicié la beca hasta su finalización. Y bueno, respecto de la tesis, mi idea es dejar el 5º año para poder ponerme a escribir y ponerme de lleno a eso, haciendo, digamos, las tareas de archivo y de formación hasta el 4º año. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.